Oli, yo soy Nayara, monitora de Space and Body y nada, que espero que estéis todos y todas súper bien, que estéis llevando lo mejor posible esta cuarentena y que estos vídeos de los sábados os ayuden un pelín a pasarlo mejor. Y nada, yo os voy a enseñar una receta súper fácil de palmeritas de chocolate que espero que os animéis a hacer y que compartáis con nosotras en redes sociales. Así que nada, mucho ánimo a todas, un besito muy grande y gracias. Para hacer nuestras palmeritas necesitaremos chocolate, azúcar, canela y masa de hojaldre. Además, tenemos que precalentar el horno a 200 grados. Antes de empezar, tenemos que preparar la bandeja donde vamos a cocinar. La cubrimos bien con papel de horno y espolvoreamos un poco de azúcar. Luego ponemos la masa de hojaldre con mucho cuidado y le volvemos a añadir azúcar. Con un rodillo o una cuchara presionamos suavemente para que el azúcar se impregne bien en toda la masa. Añadimos la canela y doblamos ambos lados hacia la mitad. Tenemos que repetir este último paso 2 veces más, doblándolo hasta que quede así de finito. Una vez doblado y presionado bien el hojaldre, lo cortaremos con la medida más o menos de nuestro dedo índice. Separaremos los trocitos para repartirlos por la bandeja, dejando espacio entre ellos y dándoles después forma de corazón. Horneamos a 200 grados durante aproximadamente 12 minutos. Les damos la vuelta cuando queden 2 minutos de horneado para dejar así que se terminen de dorar durante 2 minutos más. Mientras tanto, aprovechamos para derretir la cantidad de chocolate que vayamos a necesitar después. Cuando ya estén listas, añadimos el chocolate para decorarlas a nuestro gusto y las metemos durante unos 15 minutos en la nevera.